Bueno, muy buenas tardes. El gusto de estar con ustedes en esta reunión. Gracias por participar. Vamos a trabajar la unidad 10 del programa Crecimiento y Desarrollo y vamos a acompañarlo con una presentación PowerPoint que tienen disponible en el aula virtual, en la pestaña correspondiente a la unidad y que paso a presentar en este instante. Sugiero encarecidamente que traten de descargarla ahora porque estoy con muy mala conexión de internet, está que sube y baja mi conectividad, así que si tuviera que seguir por el teléfono, ustedes la podrían, bueno, ver, ya tenerla descargada, la tienen en la aula virtual. Bueno, unidad 10, crecimiento y desarrollo. Primero, el concepto de crecimiento es un aumento del PBI. Así de simple. Crecimiento es crecimiento de una variable, es decir, un aumento cuantitativo de una variable. Cuando hablamos de crecimiento de un país, hablamos del aumento del PBI, que afecta el crecimiento desde el desarrollo institucional, como lo hemos visto en la Unidad 1, y han tenido actividades especiales sobre el tema, el material de Sebastián Fraile, sobre todo, y el material de Douglas North, las finanzas, la inversión, la formación de capital físico, la formación humana, los recursos tecnológicos, es decir, una serie de factores que van a afectar las posibilidades de crecimiento de una economía y que vamos a comenzar a trabajar a lo largo de esta reunión. ¿Qué caracteriza un proceso de crecimiento? Y vamos a tener un aumento en la disponibilidad y la calidad del trabajo. Es decir, vamos a tener más mano de obra y más calificada. Y vamos a recibir inmigración calificada. Cuando estamos en un proceso de crecimiento, vamos a ver que está aumentando la dotación de capital físico, de infraestructura social básica, lo que se llama es equipamiento de comunicaciones, de hospitalario, energía de un país. Y otro elemento que caracteriza es la mejora tecnológica. Estamos generando tesis doctorales, estamos generando patentes, se están incorporando nuevas tecnologías a los procesos productivos. Eso es otro de los elementos que a ustedes les marca que estamos en un proceso de crecimiento. No confundan crecimiento con desarrollo. El desarrollo es otra cosa. El desarrollo tiene la definición de François Perroux, que fue un gran economista francés y uno de los principales especialistas en materia de desarrollo. Fue quien desarrolló el concepto de polos de desarrollo, que aplicamos, por ejemplo, para explicar el mercantilismo español en América, en la provincia de Tucumán, en la unidad 2. Se refiere a que son cambios mentales y sociales que deben verificarse en una comunidad para lograr un aumento continuado y sostenido del PBI. Es decir, no me cansa con que suba la variable PBI año tras año, sino que se den los cambios mentales y en la organización de la sociedad que hagan que ese crecimiento sea durable. Y es lo que nos reenvía lo que vimos en la unidad 1 con la cuestión de las instituciones y las ideologías. Y bajar los costos de transacción, derechos de propiedad eficientes, instituciones eficientes y la calidad institucional. Es decir, el crecimiento sumado a otros factores, en el cual les estoy marcando principalmente las instituciones, pero ahí el nivel educativo y otros elementos, son los que configuran el desarrollo. Dentro de esos otros elementos, por ejemplo, ustedes tienen incorporados en el índice de desarrollo humano que trabajamos en la unidad 7, cuando veíamos los distintos indicadores de PBI, pero otros indicadores también un poco más completos sobre el estado de una sociedad. Veíamos también cómo se distribuía la riqueza, cómo era el acceso a la salud, cómo era el acceso a la educación. Todos esos son otros elementos que, sumados al crecimiento, me van a configurar el desarrollo. Más adelante vamos a trabajar en una reunión especial cuestiones de
desarrollo sostenible, que algo ya anticipamos, ¿se acuerdan? En la unidad de empresa, cuando hablamos de responsabilidad social de las organizaciones, pero acá visto desde el punto de vista de una sociedad, pensar un desarrollo que permite satisfacer las necesidades actuales sin penalizar las posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras, sin, sin dejar menos recursos disponibles a la generación futura que los que encontramos nosotros. De lo que veníamos hablando, cuando miramos desarrollo económico, hay dos elementos. Uno, el crecimiento del PBI, sí, y otro que se refiere a las condiciones y calidad de vida de las personas, a las instituciones en las cuales van a desarrollar su existencia, a la manera de organizarse, a los derechos que tienen. Sobre el desarrollo, fue un tema que realmente tomó vigencia en la década del 50 con la descolonización. Antes era un tema secundario, pero ya había sido tocado por Smith, por Malthus, y para ellos que hubiera desarrollo dependía básicamente del factor tierra, de la disponibilidad del factor tierra y del crecimiento poblacional. Si no tengo una población que crece, no me estoy desarrollando. Si no tengo tierras cultivables, voy a tener una penalización severa para el desarrollo. Más modernamente, otros autores clásicos empezaron a hablar de la productividad del capital. Keynes centró el desarrollo Keynes en el ahorro, tanto doméstico como generado por el comercio exterior, que son los que me van a permitir desplazar hacia la derecha la frontera de posibilidades de producción. Y más modernamente, y es el estándar actual, Rondo Cameron lo sentó en el cambio tecnológico. Si no hay cambio tecnológico, no hay desarrollo. Si no hay cambio tecnológico, no hay desarrollo. Se dan cuenta que estamos hablando, si combinan todas estas distintas teorías, estamos hablando de la mejora del capital humano, la mejora de investigación y desarrollo, la mejora en las infraestructuras, que son todos elementos que me van a hacer aumentar la productividad, la mejora en la calidad institucional. Entonces, no es que sea una o sea otra, sino véala como distintas, estas distintas teorías que les estoy presentando muy resumidamente, distintas caras de un dado que termina siendo todas importantes. Actualmente la visión sobre el desarrollo, digamos que hay una visión generalizada que es la que han estudiado en la unidad 1 con Douglas North. El desarrollo depende de cambios tecnológicos, sí, ciertamente, pero para que haya esos cambios tecnológicos necesito derechos de propiedad eficientes, necesito sobre todo calidad institucional. Entonces, empieza toda la historia por la calidad institucional. Si tengo buena calidad institucional, voy a avanzar hacia el desarrollo. Si mi calidad institucional es mala, por más que tenga muchísimos recursos materiales, humanos y demás, voy a terminar subdesarrollándome. Como tal vez Argentina sería un maravilloso ejemplo del problema. Hay otra teoría del desarrollo que fue esbozada en la década del 50, que la vamos a trabajar mucho más en detalle en la unidad de comercio exterior, que es la teoría centro-periferia. La teoría centro-periferia, a la cual han adherido muchísimos ministros de economía de la Argentina en los últimos 50 años, Grispun, Surruel, Machinea, Labaña, plantea que, Kicillof, el capitalismo genera al mismo tiempo desarrollo para unos países y subdesarrollo para otros. Es decir, que el subdesarrollo no es una patología, sino un resultado natural y esperable del juego capitalista, en el cual los países industriales se van a desarrollar y los países periféricos que producen bienes primarios se van a subdesarrollar.
cuando lleguemos a la unidad. Es una teoría muy tentadora para los políticos. La culpa no es nuestra, sino es de los otros que se enriquecen a costa nuestra. Es una teoría que, como les digo, tiene muchos adeptos más por cuestiones ideológicas que técnicas, porque vamos a revisar más adelante, no tiene sentido hacerlo en esta unidad, pero les dejo planteado que prácticamente todos los supuestos sobre los cuales se basó la teoría eran falsos. Hasta las estadísticas estaban mal armadas, todo, así que es simplemente tiene tanto valor como los terraplanistas. Y bueno, pero hay un 10% de la gente que cree que la Tierra es plana, bueno, todavía hay un montón de gente que cree en la teoría centro-periferia. Profe, por ejemplo, Cavallo no sería uno de No, ellos. Por ejemplo, no. Cavallo fue muy clásico y se centró más bien en un cambio institucional limitadamente. Limitadamente. Fue la ley de comercialidad y sobre todo la ley de regulación económica. Del decreto de regulación económica. No fue ley, fue decreto, luego ratificado por la ley de presupuesto. No, esto ha sido Argentina, fue parcialmente Brasil durante un periodo muy breve y no somos nosotros. Somos casi las únicas personas en la Argentina, la Argentina, los únicos que creen en la teoría centro-periferia a esta altura. En realidad, bueno, es anticiparme, pero porque los elementos para explicarlas hacen falta en verlos en comercio exterior, porque la clave es el comercio exterior como vehículo del desarrollo, subdesarrollo, pero era información falsa, falseada, que científicos divulgaban eh, pagados según su propia luego reconocimiento de Antonio dos Santos o Fernando Henrique Cardoso, que luego fue presidente de Brasil, pagados por un partido político para favorecer su posición en las elecciones, no otra cosa. Era fake news, pura fake news, que antes no iba por internet, iba por los libros. Pero les dejo presente que existe esta teoría, que tiene muchos adeptos y que vamos a analizarla, discutirla y ustedes sacarán sus propias conclusiones con elementos técnicos ya disponibles cuando lleguemos a la unidad de sector público, de sector externo. El subdesarrollo, ¿qué caracteriza a un país subdesarrollado? Y van a ver, primero, normalmente escasa libertad de los mercados, hay intervencionismo permanente en el Estado. Son países, es decir, los mercados no pueden asignar eficientemente los recursos porque no son libres o son monopolios puestos por el Estado. Es sistemático en los países subdesarrollados el déficit público, el déficit fiscal, entonces el Estado en vez de ahorrar, invertir, se endeuda y compite por el crédito. Digamos, sería el caso típico de la Municipalidad de Córdoba, en que históricamente en los últimos años, no sé el próximo presupuesto, pero en los últimos años era casi el 90% del presupuesto iba para salario de los empleados públicos y salarios muy altos, entonces la inversión en cloacas, iluminación, transporte era prácticamente cero. La inflación que termina haciendo que sea imposible ahorrar, que sea imposible prever hacia el futuro, que no pueda proyectar correctamente ni mis finanzas personales, ni mi vida en ninguna manera. Hemos visto cómo la inflación destruye ese lenguaje común que es el dinero en la comunidad. Todo eso me lleva a una caída de la inversión, lo que hace caer la, la creación de capital físico, es decir, no tengo caminos o son malos, o no tengo energía, no tengo acceso al agua potable. Todo eso lleva también a una escasez de capital humano formado. Puedo tener millones de personas, pero son analfabetos o analfabetos funcionales o no terminan el secundario. O si como en Argentina hacemos la ficción de que terminan el secundario,
resulta que un joven de 18 años en la Argentina que terminó el secundario tiene nivel de conocimientos y competencias de un niño de 14 años de Singapur. Entonces son adultos, pero con el nivel de competencia y formación de un puber, de un niño. Y otro de los elementos que genera también que causan subdesarrollo, y eso lo vamos a ver de vuelta, especialmente en la unidad 13, es el problema de las barreras comerciales. El comercio, sobre todo, a ver, el comercio de bienes industriales es bastante libre a nivel mundial, gracias al GATT y a la labor de la OMC, pero el comercio de bienes primarios, que son los que producen los países, si ustedes quieren, de la periferia, los países del tercer mundo en su mayoría, no es un comercio libre. Está sometido a cupos, a cuotas, a contingentes, a barreras pararancelarias que impuestas por los países más desarrollados para proteger artificialmente algunos sectores de su economía y que terminan destruyendo las posibilidades de desarrollo de otros países. Si Argentina hubiera tenido que enfrentar las barreras que encuentra actualmente para el comercio de granos, nunca nos hubiéramos desarrollado como desarrollamos. Argentina creció porque en esa época, por la ley de granos de 1851 de Inglaterra, el comercio mundial de granos pasó a ser libre y todos competían. Y el mejor le iba a ir muy bien. Y como éramos los mejores, nos iba muy bien. Ahora somos los mejores en alimentos, junto con Estados Unidos somos los dos mejores del mundo, pero no podemos vender todo lo que nos quieren comprar los consumidores de los otros lugares del mundo, porque sus estados se lo prohíben. Entonces, año a año estamos perdiendo entre 10.000 y 15.000 millones de dólares de ingresos para la Argentina por simplemente barreras arancelarias. Y eso que sufre Argentina lo sufren muchísimos países, sobre todo en el África, que no pueden vender, podrían producir alimentos, podrían producir un montón de bienes, pero no se los permite comercializar a nivel internacional por la cantidad de barreras artificiales establecidas por países desarrollados para proteger pequeños sectores o grandes sectores. Actualmente se ha aprobado por la Comisión Europea, pasa al Parlamento Europeo la nueva política agrícola común europea de la Unión Europea, y es algo horripilante, ¿verdad? El nivel de subsidios, de barreras para proteger a un sector absolutamente ineficiente y artificialmente inflado, como es el sector agrícola europeo, y sobre todo francés, que se lleva más de la mitad de las cuotas internas, es increíble, y eso castiga, penaliza a toda una serie de países que, siendo eficientes, siendo productivos, no pueden llevar al mercado el producto de sus bienes, de su esfuerzo. Estas situaciones llevan a lo que se llama el círculo vicioso de la pobreza, en el cual si tenemos bajos ingresos vamos a tener poco ahorro. Si no podemos ahorrar, no podemos invertir. Si no tenemos inversión, vamos a tener baja productividad, por lo tanto vamos a tener baja renta y un PBI bajo y pocos ingresos, y así entro en un ciclo que, como les digo, si hubiera un comercio internacional más libre, ya lo vamos a ver, ese círculo se quebraría rápidamente. A nivel planetario, si los 7.800 millones de personas del planeta fueran 100, nada más, ustedes tendrían que 6 personas 6 de las 100 tienen casi el 60% del dinero, del PBI, y 20 personas solo tienen el 2%.
de 74 personas que se reparten el 29. Es decir, a nivel planetario, a nivel de concentración de la riqueza es impresionante. No digo que sea injusto, ¿eh? No nos corresponde decir justo e injusto. ¿Es injusto que el señor Bill Gates sea rico? No, es perfectamente justo, fue un innovador. ¿Es injusto que el señor Elon Musk sea rico? No, han innovado, han creado cosas que nadie jamás hubiera imaginado que podía existir y es justo que sean multimillonarios. El problema no son que ellos sean ricos, el problema es la falta de herramientas y competencias que encuentran un 20% de la población. Y si ustedes miran, hay un 15% de la población humana que está con sobrepeso. La de obesidad, de gordura, afecta al 15% de la población. Hay un total de 30% de la población extra a la cual le sobra comida. Hay un 50% de la población a la cual tiene hambre. Y hay un 20% de la población que sufre de desnutrición. Entonces, para que se hagan una idea de cómo gastamos, y a veces cuestiones personales que uno ni lo piensa. Podemos hablar de Estados Unidos porque es lo único que lleva las estadísticas sobre ese tema. Lo que se gasta en alimentos y eh, peluquería de perros y gatos es más que todo lo ayudas humanitarias que se dan bajo el sistema de Naciones Unidas para los niños pobres en el mundo. Básicamente, si los norteamericanos simplemente dejaran de alimentar sus gatos durante un año, acabaríamos con la pobreza en el mundo. Pero no es culpa de los norteamericanos, porque los argentinos también tenemos gatos y perros, y los españoles también, y los búlgaros también, solo que ellos tienen malas estadísticas. Acá no tomamos conciencia de eso, ni prestamos atención. Entonces, si simplemente dejáramos los perros de trabajo, es decir, perros guías, policías, ratones, cazadores de ratones y demás, acabaríamos con el hambre del mundo. Pero es más placentero, más interesante tener un caniche en la cartera porque es un lindo accesorio de moda que ese dinero dedicarlo a adoptar un niño. Aunque no lo lleve a su casa, ser su tutor y enviarle una ración de comida por día. Por alguna razón da más placer. El mundo es complejo. Desempleo. Esto ya lo vimos cuando vimos el sector trabajo, así que voy a ir rápido. Recuerden ustedes, tenemos una población activa de la cual se nos divide una población que desea trabajar, la población económicamente activa, que puede estar ocupada o desocupada, y una población que va a ser inactiva, estudiantes, ama de casa, incapacitados. En cuanto al desempleo, tenemos distintos tipos de desempleo. Uno que es un desempleo cíclico. En economía se producen ciclos, normalmente son unos ciclos de 5 años y otros de 10. Hay unos ciclos cortos de 5 y unos más largos de 10, y que están fundamentalmente relacionados con el proceso de amortización de los capitales, la depreciación de las maquinarias. Pongámonos, si ustedes recuerdan cuando veíamos las depreciaciones y cuando calculábamos la inversión bruta y la inversión neta, eh, el año que tengo, a ver, tengo una máquina, esa máquina se está volviendo obsoleta, la depreciación habitual de las máquinas es a 10 años, esa máquina se está volviendo obsoleta, cada vez produce con más fallas, cada vez produce menos y no compite adecuadamente contra los otros países.
Entonces al año 10 yo esta máquina ya la hago chatarra y compro una máquina nueva. Ese año que compro la máquina nueva, definitivamente no voy a salir de vacaciones, porque todo el dinero lo he utilizado para comprar la máquina nueva. La producción total venía bajando porque la máquina ya no produce tanto y yo no puedo ganar tantos contratos porque estoy caro, porque esta máquina es ineficiente. Ese año, luego que hago es comprar la máquina, entonces cae, hay una recesión porque cae el consumo. Y el año siguiente, ¿qué va a ocurrir? Tengo la máquina más moderna que está produciendo a todo vapor, crezco muchísimo. Entonces, el ciclo de renovación de las maquinarias me va marcando ciclos que normalmente son de 5 años en las economías mundiales, en el cual tengo una etapa de crecimiento, luego una meseta y luego una recesión. No una crisis, no una crisis, no un default ni nada de eso, sino que simplemente o no voy a crecer o me voy a achicar un centavo, pero estoy en condiciones porque lo que estoy haciendo es este año cambiar las máquinas y al año siguiente tengo un crecimiento impresionantemente bueno. Las nuevas tecnologías han alterado a los ciclos. Por ejemplo, cuando la entrada, el comienzo de la utilización masiva de Internet a principios de la década del 90 hizo que Estados Unidos se saltara 2 ciclos de recesión. ¿Cómo? Sí, porque ese año las máquinas bajaron de su productividad y estábamos teniendo que hacer gastos para comprar las nuevas, tenemos que haber caído en recesión, pero aumentó tanto la productividad de la empresa gracias a la utilización masiva de la Internet de la organización, en las comunicaciones, en las funciones logísticas y demás, que esas ganancias más que compensaron las caídas que teníamos por las depreciaciones. Entonces, Estados Unidos se saltó 2 ciclos. Fue impactante. Luego volvió a, a un sistema de ciclos más normales y nosotros no, nosotros venimos no en recesión, sino en crisis. Y a lo largo, ustedes lo han visto cuando revisábamos el PIB de Argentina, la evolución es un electrocardiograma, no es un crecimiento constante, pero lo más grave del asunto es que crecemos durante unos 10 años, después no tenemos una recesión, sino que tenemos una crisis tan profunda que se lleva todo lo que crecimos en los 10 años y un poco más. Es decir, la crisis del 89 destruyó el país, literalmente dejó de existir. Durante 3 meses dejó de existir la Argentina porque no tenía ni policía, ni bomberos, ni nada, porque no se les pagaban los sueldos. Y en el año 91 comienza un proceso de crecimiento que lleva hasta el año 98, crecimiento continuado, y luego en el 2001 una crisis que destruye eso. Recién en el año 2008 volvimos a tener el nivel de vida que teníamos en el 98. Recién en el año 2008. Tardamos 10 años en recuperar lo que se había perdido en un año y medio. Y así, este electrocardiograma de Argentina en el que no es como el caracol que avanza 2 pasos, retrocede 1, avanza 2 pasos, retrocede 1, sino que avanza 2 pasos, cae 2 y a veces hasta 3. O sea, no son recesiones lo que tiene Argentina, son crisis. Y, profe, hoy en día, ¿en qué año podríamos caer entonces en el 2002, 2001? A lo que teníamos el nivel de vida. Mire, es muy difícil decir, hay que esperar cómo termine el año y cómo termine la inflación, la devaluación y demás, o el riesgo de devaluación. Eh, yo creo que la gente grande se va a acordar más del año 89 que del año 2000, si no logran frenar la inflación y el riesgo de devaluación.
porque vamos a estar mucho más cerca de eso. Creo que el gobierno actualmente cuenta todavía con herramientas para enfrentar el problema. Creo, es mi opinión personal. Lo comentamos el otro día cuando hablábamos del tipo de cambio, de cobertura, pero si no salen bien las cosas, esperen algo no cercano al 2001, que la mayor parte de ustedes no habían nacido, si no pregunten a sus padres, el año 89. Eso es mi opinión muy personal respecto al escenario. Otro tipo de desempleo es el llamado desempleo estacional. Me dedico a la cosecha de frutillas y después quedo, por ejemplo, sin trabajo. O soy en Mar del Plata y tengo un hotel que trabaja 3 meses al año. Entonces, durante 3 meses trabajo muy intensamente, pero luego estoy sin trabajo. Otro tipo de desempleo es el desempleo estructural, y este es el más grave. Se da cuando hay un desajuste permanente entre la oferta y la demanda de trabajo, y la razón principal es que los trabajadores no tienen las calificaciones requeridas. No tienen las calificaciones requeridas, entonces no consiguen trabajo. Y uno que todos los países tienen, que es el llamado desempleo friccional. Este se produce cuando usted renuncia al trabajo y porque se enojó con el jefe, porque decidió cambiar de vida, porque quiere mudarse y entonces renuncia a su trabajo y esos 2 o 3 meses hasta que busca empleo, hasta que consigue un empleo nuevo, usted cuenta como desempleado. Es lo que se llama desempleo friccional. Eh, Todo país tiene desempleo friccional y más o menos en los países desarrollados son 2 o 3 puntos sobre la PEA. Es decir, no hay país si un país le dice que tiene cero desempleo, perdón, es que son todos esclavos. Porque si la gente renuncia a un trabajo libremente para ir a buscar otro, ya tiene desempleo friccional y como les digo, eso genera 2 o 3 puntos por año, que es gente que está buscando mejores oportunidades, nada más. Eso no es problema. El problema es lo que supere ese 2 o 3%, que es que llegó a Estados Unidos con la administración Trump, justo antes de ser golpeado por la pandemia. Fue el más bajo nivel de desempleo de la historia registrada en Estados Unidos, quedó solo en desempleo friccional. Solo en desempleo friccional. El tiempo que usted renunciaba, no sé, a ser editor del diario tal en la costa este, a ser editor del diario tal en Nueva York. Ese tiempo. En que usted iba a otra empresa para buscar un ascenso o se mudaba de ciudad. ¿Por qué se genera desempleo? Clásicamente estamos hablando de un desequilibrio de mercado en el cual interviene el Estado o ha habido un elemento externo, si ustedes quieren, como un sindicato que negoció de alguna manera especial, fijando un salario mínimo y entonces no se ajusta automáticamente, correctamente las curvas de oferta y demanda de trabajo. Hay un precio de equilibrio que generaría desempleo cero, pero hay una intervención del Estado fijando salarios mínimos u otras condiciones que sin ser parte de la remuneración significan costos para la empresa, por ejemplo, el día del empleado, el día personal, muchos tienen por eh, cuestiones de salud días extra o tienen vacaciones extra y demás, y entonces todo eso va generando un costo para la empresa y vamos generando un desajuste como el que veíamos en los precios máximos, en el que tengo aquí en este caso sería un precio mínimo, un exceso de oferta
frente a una demanda que se ha contraído. Desde el punto de vista keynesiano, la explicación del desempleo se refiere más bien a la situación de la curva de demanda agregada. Recuerden, mirando una crisis como la crisis del 30, la demanda agregada está muy baja, entonces se van a contratar pocos trabajadores, va a haber desempleo. Si yo no hago crecer la demanda agregada, sea por ejemplo por un aumento del gasto público, yo no voy a solucionar el problema del desempleo. Y, a ver, en realidad las dos son reales. Las dos son reales. Hay un muy lindo capítulo para las distintas políticas antidesempleo disponibles y aplicadas, y revisando una por una con mucho detalle. Anticipo, les hago un spoiler, es terrible. La única manera de bajar el desempleo es bajando los sueldos. Aunque duela así, es la única manera. Realmente funciona. ¿Qué efectos tiene el desempleo? Y nos deja padres con miedo por no saber si van a poder alimentar a sus hijos, la gente viviendo hacinada en villas miserias o en condiciones realmente infrahumanas en muchos casos, la deshonra de los jefes de familia de no ser capaces de proveer alimentación de sus hijos, aunque le demos un subsidio. Cuestiones económicas, desde el mundo económico, estamos teniendo menos producción y estamos no dando satisfacción a las necesidades que podríamos darlas con los recursos que tenemos disponibles. Y para tratar de aliviar a las personas en situación de desempleo, estamos aumentando el gasto público y posiblemente recortando otros servicios, por ejemplo, investigación y desarrollo. Y desde el punto de vista social, también genera un desánimo en los trabajadores, una parálisis, dejan de buscar, dejan de luchar. Y esto de discriminación respecto a ciertos grupos, sobre todo pues, grupos étnicos o grupos de origen poblacional, discriminación frente al inmigrante. Nunca hay xenofobia cuando estamos ricos. La xenofobia viene principalmente cuando estamos pobres y ahí les aparecen los partidos neonazis pataleando por todos lados. Políticas contra el desempleo, hay dos grupos, unas activas, que son realmente importantes, las que buscan reducir el desempleo, y las pasivas, que es frente al desempleo, cómo hacemos para que estas personas coman y tengan un poquito de dignidad. Contra el desempleo friccional, en realidad, aunque no es grave, se pueden tomar muchísimas medidas. Por ejemplo, en Francia ustedes tienen un portal de empleo y las empresas solo pueden contratar tomando desde ese portal de empleo por avisos que hayan colocado en ese portal de empleo y a personas que estén registradas en el portal de empleo. Entonces usted sabe toda la oferta de trabajo disponible que hay en el país. Toda la oferta por la empleo. Entonces yo puedo elegir, estoy desconforme con mi trabajo y veo que se abrió una posición. Yo trabajo en Bordeaux y se abrió una en Marsella y me gusta el clima soleado y me presento y automáticamente ya puedo eliminar casi ese desempleo friccional. Las medidas contra el desempleo estructural es capacitación, es formación. La Argentina, para luchar contra el desempleo estructural, que se notó muy claramente durante la ley de convertibilidad, Argentina, a ver, la ley de Ocum, que la tienen en el
programa, la ley de Okun. Okun fue un economista norteamericano que analizó empíricamente la relación entre PBI y desempleo y descubrió que para mantener el nivel de empleo, que no me crezca el desempleo, el PBI tenía que crecer aproximadamente un 2,5% anual, y para bajar el desempleo era por 2 puntos de PBI que crecía, bajamos un punto del desempleo. Eso se da en todos los países, pero no con los mismos valores, depende de la estructura, de la dotación de capital y demás. Pero sabemos que si yo quiero bajar el desempleo, tengo que hacer crecer el PBI, que el desempleo baja más lento que lo que crece el PBI. En Argentina, en la década del 90, creció el PBI y sin embargo al mismo tiempo creció el desempleo. ¿Por qué creció el PBI? Porque entraban máquinas nuevas, las empresas se reconvirtieron, pero no contrataban trabajadores, sino que despidieron, sobre todo las empresas estatales, las ex empresas estatales, un montón de trabajadores que eran que no estaban correctamente capacitados y los fueron reemplazando por máquinas. Por ejemplo, Sí, ferrocarriles y demás, altos hornos, y de golpe se encontraba con 1 millón de desocupados y que no podían conseguir trabajo porque no sabían hacer prácticamente nada, y que el trabajo que habían tenido en realidad era un subsidio por desempleo encubierto. Y pasamos a producir mucho más. YPF entró en récord Guinness durante la administración de Alfonsín por ser la única empresa petrolera del mundo que dio pérdidas, a pasar a exportar petróleo durante la década del 90. Pasamos a ser un país exportador de petróleo, poquitito, pero exportábamos. Fíjense la situación, con muchas menos personas trabajando. Recuerdo muy claramente un ejemplo, la fábrica Kellogg's, la de los cereales para niños y demás. Instaló una fábrica muy moderna en Buenos Aires, con una inversión de $300 millones. ¿Cuántos puestos de trabajo se crearon? 300. Es decir, que por cada persona ocupada había $1 millón de capital. Esas personas tenían que tener una alta calificación, y acá teníamos 15.000 personas en la fábrica de aviones no haciendo ningún avión en esa época. ¿Eso qué llevaba? Argentina. Creció el PBI y creció el desempleo al mismo tiempo. Se investigaron las causas, era un desempleo de tipo estructural por baja calificación, y se creó un programa de capacitación, de formación profesional, técnica para los desocupados, con la idea de capacitar en cerca de 1,5 millones de personas. Fue un programa de 6 años dirigido por un profesor, rector de una universidad muy privada, muy reconocida de Buenos Aires, y un programa que recibió $400 millones de inversión de formación. A los 6 meses se renovó por otros $400 millones, y cuando se completó, se habían gastado $800 millones en ese programa, que formó en total 13 peluqueros. Se gastaron $800 millones para formar 13 peluqueros en la Argentina. Yo creo que la reina de Inglaterra no tiene un peluquero cuya formación haya sido tan cara como la de los 13 peluqueros argentinos. Por supuesto, aquí vamos a hablar de cómo se gastó el dinero. Es decir, estaba claramente identificado cuál era el problema, las medidas, el plan diseñado era un plan adecuado. El problema es que, bueno, el dinero no fue a donde tenía que ir, sino que fue pregúntenle al señor Avelino Porto a dónde fue el dinero, con el que terminó formando 13 peluqueros con $800 millones. Por supuesto, no era nadie preso por eso. Pero sería interesante, yo estoy con el pelo largo, sería interesante encontrar alguno de esos 13 peluqueros. Debe ser genial los cortes que hacen.
Profe, y en ese programa, Medidas con... Sí, en ese programa que nos estaba perdón, sí. explicando, ¿cuántas personas más o menos estaban? ¿Un millón de personas, me acaba de decir? No, teóricamente tenía que alcanzar a formar 1 millón de personas. Y formó solo 13. Ah, o sea que de todas esas asistieron nada más que 13 o se formaron 13 de una cantidad determinada. Llegó a 13. Ah, Llegó a 13. Llegó a 13. Ahora, ¿cómo con 800 millones de dólares se gastó eso? No sé. ¿Dónde fueron a parar? Pues no, el dinero, no sé. Hay muchas cosas que no se saben. Ahora, fíjense que 900 millones de dólares costó el programa Apolo 11 para llegar a la Luna. O sea, con ese dinero podíamos ir a la Luna. Eh, no es que eso sirviera para mucho, pero por lo menos hubiera sido más romántico que Forma 13 peluquero. Esa es la diferencia de, volvemos a la cuestión de calidad institucional. Si le dan ese dinero, unos países van a la Luna y otros países dicen que formaron 13 peluqueros y el resto no sabemos en qué gastaron la plata. Ese es el problema fundamental del subdesarrollo. Eh, Respecto a medidas contra el desempleo estacional, por ejemplo, si estoy haciendo una cosecha en el norte de la Argentina, después puedo pasar a la de limones en Tucumán, después puedo pasar a la de la uva en Mendoza, es decir, permitir y facilitar a los migrantes que vayan pasando de trabajando en las contraestaciones. Y que son las cosas que más ha complicado con la pandemia, con las cuarentenas, no la pandemia, con las cuarentenas y los bloqueos de circulación que hemos puesto en la Argentina. Los braceros del Chaco no pudieron moverse a ningún otro lugar. Entonces, se le acabó las cosechas ahí, ya no pudieron moverse a ningún otro lado. Y sí que problema que se ha generado con estos bloqueos. Medidas contra un desempleo cíclico y normalmente pasa por un aumento de actividad de gasto público. A ver, nosotros lo hacemos muchas veces con obra pública, Estados Unidos lo hace con gastos de defensa y tiene bien distribuidos a las fábricas por todos los estados para que de una manera más o menos equitativa todos reciban un shock de actividad gracias al gasto de defensa. Entonces, el Estado actúa eh, eh, generando una mayor demanda de trabajo. La cuestión es que en Estados Unidos eso se hace generando demandas de trabajo que producen bienes de alta tecnología, mientras que nosotros lo hacemos con bienes de muy baja tecnología o simplemente subsidios, que es lo más habitual. Y las políticas pasivas son, bueno, los subsidios, sistemas de capacitación, formación para desocupados. Entonces, si usted, Francia, por ejemplo, usted queda desocupado, le dan un subsidio durante 1 año con la obligación de, por ejemplo, hacer una maestría que se le paga el gobierno. Entonces, les digo, amigos que renunciaron a sus trabajos para ir y hacer sus maestrías pagadas por el gobierno bajo el sistema de desocupados. Muy interesante. Eso para que vean que un mismo porcentaje de desocupación en un país desarrollado es menos grave que en uno subdesarrollado, porque no tenemos cómo ayudarlo aquí. Nuestras capacidades de ayudar a estas personas desocupadas es mucho menos que en los países civilizados. En la situación en Argentina, creo que se ve muy chiquito esto. Y ahí se ve demasiado. A ver si... Ahí se ve un poco mejor la placa o pierde mucha calidad. sí, sí, profe, igual también lo estoy siguiendo, lo descargué del aula virtual, así que se lo ve bien igual. Bueno, entonces bajo para poder leer yo.
Actualmente tenemos un 13% de desocupación en Argentina, ahora cierra el segundo semestre, del segundo trimestre. El problema es que tenemos 1,5 millones de personas desocupadas. Si no, fíjense, de los ocupados, tenemos un 23% que son no asalariados, que incluyen desde profesionales universitarios hasta eh, personas que hacen changas en la puerta de la estación de ómnibus. Y de los asalariados, fíjense, tenemos 5,5 millones, de los cuales les hacen aportes previsionales y casi 2 millones que están en negro. 2 millones que están en negro, como mínimo. Ahora, estos ocupados tienen que ayudar a los desocupados, pero lo más espantoso, tienen que sostener, además, a una población inactiva que es gigantesca. ¿Se acuerdan cómo veíamos mercado de trabajo? Argentina tenía una muy baja tasa de actividad, lo cual nos obligaba a que eran pocas las personas que trabajaban, entonces para mantener a todos los que no trabajaban necesitaban un sueldo más alto. Los otros países andan por encima del 50% de tasa de actividad, nosotros tenemos el 38%. ¿Por qué? Fundamentalmente, lo vamos a ver en la placa siguiente. ¿Cómo? De un año al otro, la tasa de actividad cayó del 47,7% al 38%. La gente se rindió. La gente se rindió, dejó de trabajar. Eso que decíamos, la desmotivación, se rindió. No trabaja más. Ya está. Viviré con los pocos pesos que me llega del subsidio, viviré de la ayuda de las changuitas que tengo y se acabó el problema y no, ya dejé de buscar, ya dejé de luchar. Nada me Pero motiva, ni todo el eso da. sueldo, ni a salir a buscar. Esto es INDEC. Esta es el INDEC, lo tiene en el aula virtual. Hola, Ahora sí, sí lo escucho. Es del INDEC. de apuntes de clase de esta unidad. Esta es la situación actual de Argentina. Es decir, una crisis terriblemente profunda. Eh, ¿Cómo ha golpeado el empleo? Volviendo, entonces, tenemos varios problemas. Primero, la cantidad de gente que no trabaja, que no está buscando trabajo, que muchos de los que buscan trabajo están desocupados, una cantidad demasiado grande, y que de los ocupados, una gran parte están en empleos de baja productividad, porque la mayor parte de estos 2,2 millones son personas con bajo nivel de calificación, no son profesionales universitarios. Y aquí, a una gran cantidad, además ni siquiera les hacemos los aportes previsionales. Conclusión, piensen ustedes que todo el sistema previsional lo sostiene 5 millones de personas. Sobre los 30 millones de adultos que tiene Argentina, 28 millones de adultos. Eso es un problema serio. Es un problema Profe, serio. y estaría bueno volver a un sistema de ¿Sí? capitalización como teníamos antes en los 90, como va, no, no sé si como las FJP, pero algo parecido. Yo creo que sí. Yo creo que sí.
La cuestión es después qué hace con todas las... A ver, para estos 5,6 millones sería lo mejor que les podría pasar. Ahora el problema son, tenemos 5 millones y medio acá, un poco acá, póngale 6,5, y los otros 22 millones, ¿qué hacemos cuando lleguen a los 60 años? Hay países escandinavos y ahora Holanda también. Dinamarca lo está haciendo, Holanda lo está discutiendo. Entregarle a cada adulto mayor, más de 70 y algo de años, entregarle una píldora para suicidio. Se la da el Estado para que se suicide cuando quiera. Es como entregarle un arma cargada a un niño, ¿se dan cuenta? Dinamarca ya decidió, y no, perdón, estaba en el Congreso la última vez que vi, cortar la seguridad social a las personas mayores de 75 años. Y bueno, si se enferma, que se muera. ¿Cuál es el problema? Ya no los podemos sostener. Bueno, son decisiones que tiene que tomar una sociedad, qué camino va a seguir, pero definitivamente no podemos tener las dos, ¿eh? No podemos tener cómodamente las dos. Eh, ¿Cuánto está dispuesto a sacrificar para sostener a esas personas? Es la pregunta. Si miramos el comportamiento con la cuarentena y el coronavirus, diría que poco. El común de los argentinos. Cuidado también cuando vean las cifras de desempleo a nivel mundial. Nosotros nos pide para ser desempleado que usted deja de ser desempleado en la Argentina si en la semana anterior trabajó por lo menos 1 hora. En Francia, que está fichando actualmente cifras de desempleo muy altas, usted pasa a ser desocupado recién si en los 6 meses anteriores no trabajó 1 hora. Entonces, si durante 6 meses no consiguió trabajar 1 hora, recién ahí lo cuentan como desocupado. Se dan cuenta que la desocupación es más alta. Es una ficción estadística para mantener la chata. Es más real este dato. Los otros temas los vimos cuando trabajamos la cuestión de mercado de trabajo y, como les digo, esta unidad está apoyándose bastante en lo que vimos en la unidad 6 de factor trabajo. Así que no voy a profundizar más sobre temas que ya han sido trabajados. ¿Alguna duda, inquietud sobre esta unidad? No, profe, nada. ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el jueves con horario de consulta directamente. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir esta reunión con ustedes. Finalizo la grabación y me despido. Gracias. Chao, profe. Gracias. Gracias a usted, gracias, señorita Silva. Hasta luego.